Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos y salidos de la cocina de quien cuidó al presidente como alcalde, senador y hasta en la misma Casa de Nariño. Desde la redacción de La Silla Vacía soy Tatiana Duque. Es miércoles 13 de agosto. Sale mencionado en los chats del hijo del presidente Nicolás Petro con su hoy ex esposa Day Vázquez. Su nombre apareció también cuando algunos periodistas preguntaron por quién llevó a la asesora Juliana Guerrero a la Casa de Nariño. Y también apareció en el listado de gente que supuestamente pidió puestos al hoy exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes. Aún así, no existe una foto de él. Hablamos del coronel retirado William Castellanos, quien por años fue la sombra del presidente Gustavo Petro, su asesor en seguridad en las campañas políticas, en el Senado, en la alcaldía de Bogotá. Poco hablaba y cuando lo hizo pedía no ser citado. Hasta el domingo, cuando habló con El Colombiano, un diario paisa de línea muy crítica al presidente. Hoy hablamos de quién es este coronel, de qué sabe del presidente, por qué habla hasta ahora y qué dice de quienes están rodeando a Petro. Juan Manuel Flores es periodista en Mutante y en La Silla Vacía cubrió al presidente Petro en la campaña y en el primer año de gobierno. Gracias por volver por acá. Tati, feliz de volver. Muchas gracias a ti. El 31 de octubre de 2022, en una nota sobre el incipiente poder que ya tenía Laura Sarabia, tú mencionas al coronel retirado William Castellanos y creo que es la primera vez que en la prensa se menciona a este señor. Y él te habla sobre eso de lidiar con Petro en campaña y los tiempos y todo esto. Creo que a menos de que uno esté muy metida como en la campaña y en el día a día de la Casa de Nariño, no tenemos ni idea de quién es este señor. Y era de esas personas que siempre estaba ahí. ¿Cómo nos lo describes? Sí, hay una anécdota ahí sobre cómo lo conocí y es que antes de Laura Sarabia, la agenda de Petro la manejaba una secretaria en el Senado y bueno, por muchos años que se llamaba Jesucita, era una señora mayor. Y en ese momento que estaba haciendo un perfil de Laura Sarabia, que recién era como la jefe de despacho, bueno, le han cambiado el nombre como 10 veces, pero en ese momento era la que le manejaba la agenda a Petro básicamente, quería averiguar por qué había salido a Jesucita de ahí, o sea, por qué lo habían sacado. Y entonces una fuente como cercana al petrismo o al presidente me dijo, vea, si usted quiere saber por qué sacaron a Jesucita, este es el que sabe. Y el que sabía era William Castellanos. Entonces así lo conocí. Y bueno, este es un señor de un poco más de 50 años, llegando tal vez a 60, que tiene como un estilo detectivesco, críptico, como de susurros, de conversar como por lo bajo, y que tiene una devoción muy grande por Petro al punto de que, bueno, eso se evidenció en la entrevista que ahora da On The Record en El Colombiano, y es que le dice el señor, pero esto es algo que hacía siempre, o sea, él nunca decía Gustavo o Petro o el presidente, sino siempre el señor, y tenía una relación como dual con Petro, como de cierta, como servil, en un grado servil, como por lo del señor, pero en otro grado como de amistad, ¿no? Como que reconocía en el círculo de Petro que era como alguien que estaba ahí muy, muy cerca de Petro, y entonces como que por momentos hablaba de una relación de amistad, pero en otros momentos pues parecía básicamente pues como una relación un poco más servil. ¿Y cuál era el rol de él? ¿Hasta dónde llegaban sus funciones, si es que tenía? Antes de la presidencia, su rol estaba muy de la mano con Laura Sarabia. Un poco Laura planeaba la agenda y él era el que la ejecutaba en el sentido de que hacía las visitas previas a los lugares, definía si el lugar era seguro o no. Había algunos eventos de campaña, seguro recuerda, se cancelaron por amenazas de seguridad. Él era como que el que evaluaba los oídos de Petro en esas avanzadas para decir sí, hay un problema de seguridad o no. Y también era alguien que leía bien a Petro y como sus sensibilidades. En esa primera conversación me decía, por ejemplo, que a Petro no le gusta que lo interrumpan cuando está hablando, cuando se emociona hablando en un discurso de plaza pública o ante un escenario cerrado. Las alocuciones muestran eso, sí. Sí, luego lo hemos visto ya por televisión nacional, pero entonces que a Petro le molestaba mucho que se le acercaran como a hablarle al oído, a pararlo. Entonces la forma de no hacer enojar a Petro con eso era pasarle un papelito que dijera como a tal hora tenemos que estar en tal parte, ¿cierto? Sí. Entonces como que leía al señor, como le decía él. Y también en el Congreso él fue parte de su UTL, muchas veces era casi que el puente hasta de familiares de Petro con el propio senador en ese momento. Entonces era alguien que los hijos le podían escribir como, oiga, usted está con mi papá, me lo pasa, o le da tal razón, si el papá no les contestaba. Entonces se servía a veces como de pivote, incluso en temas como personales de Petro, para llegar a él también por esa vía. Ese nivel de confianza que nos estás contando daría para que él tuviera algún cargo. ¿Estuvo alguna vez en el gobierno nacional?
William nunca estuvo en el gobierno, siguió asesorando a Petro, al menos como al principio del gobierno, en lo que se llamaba como temas personales. Y esos temas personales, pues, incluían mucho de su rol de detective, de llevar y traer información, de advertir muchas veces como internamente, como alimentando un poco esta tendencia de conspiración en la que Petro como suele caer, a veces con razón y a veces no, pues que lo vimos con Leiva, pero sí, como de esta persona está haciendo algo malo, señor, cuidado con esto, ¿no? Como esta persona que llevaba y traía información y que era su activo, su principal activo era como lo que sabía. Él le dice al colombiano pues que llevaba recados, ¿no? Que se veía con el director de la DIAN, Luis Carlos Reyes, y le llevaba recados, pero era una línea gris porque él no era el vocero del presidente. Él, sobre todo su rol principal era darle información a Petro, no hablar a nombre de Petro. Y reflejaba mucho esta forma que tiene Petro o esta relación que tiene con la inteligencia, donde suele poner personas de este perfil, ¿no? Como Augusto Rodríguez en la UNP o la dirección del DNI, de la Dirección Nacional de Inteligencia. Pero ese carácter no oficial de Castellanos también le permitía moverse con personas que no estaban en el gobierno, sino como familiares del presidente. Entonces tenía contacto con Day Vázquez, como lo mencionó él también, y también tenía contacto con militantes del pacto histórico, del proyecto del presidente, como las hermanas Guerrero, como se supo después también. Sí. Y en ese momento Culben de 2023 era tan cercano al presidente como al presidente de Ecopetrol. En ese momento no lo era, Ricardo Roa. También era muy, muy cercano. Luego ha habido como un distanciamiento entre ellos. El coronel le dice al colombiano el domingo que pidió la embajada en Argentina, que le ofrecieron la embajada en Australia, que el ministro de Salud hasta le propuso dirigir la administradora de recursos de salud, que conoce, como dices, a las hermanas Guerrero, que son otras que estaban de bajo perfil hasta hace muy poco. ¿Por qué lees que sale a hablar después de tanto tiempo y dice tantas cosas como estas? Yo creo que la percepción que había en ese momento en el cubrimiento de ese círculo cercano es que había mucha frustración, en particular de William Castellanos, porque el presidente como que lo volteara a mirar como a ese sector que lo había acompañado mucho tiempo antes de la presidencia. En particular William quería ser como reconocido, pero como no en cualquier cargo. O sea, no quería, un poco lo dijo, ¿no? Que le ofrecieron la embajada en Australia, que no la aceptó. Él buscó, supimos en ese momento que él buscó, por ejemplo, un alto cargo en seguridad de Ecopetrol, justamente por su cercanía con Roa, no lo consiguió. Y como que nunca fue reconocido como en eso que él sentía que debía ser reconocido, sino que le ofrecían, no sé, irse al otro lado del mundo. Sí. En ese momento como que se quedó un poco como en esta línea de cuidar al presidente. Había una cosa ahí como de cuidarlo, que había que cuidarlo. Decía él. Y pasó entonces lo que le pasó a Jesucita en su momento, la reemplazaron por alguien nuevo entonces. Sí, creo que el episodio del coronel Castellanos lo que refleja es como un cambio en ese círculo cercano de Petro desde hace 14 años en la alcaldía y bueno, en el Congreso también, en el que estaban Aldo Cadena, Guillermo Alfonso Jaramillo, Ricardo Bonilla, Augusto Rodríguez. Un poco él se cuenta en ese grupo, pero lo que empezó a pasar es que esos mismos roles los empezó a ejercer otra gente, Laura Sarabia, bueno, ahora Alfredo Sade, y este rol más como de llevar información, de tener contactos, sí, como de detectivesco, lo ejerce tal vez hoy más, no sé, Armando Benedetti, que tiene más contactos, y no estas personas como de más confianza de Petro en su historia política. Por último, el coronel Castellanos dice que el presidente Gustavo Petro es la persona más sola de Colombia y tiendo a creerle porque los presidentes, sobre todo en el último año, están más solos y son más herméticos y toman decisiones como con un círculo muchísimo más cerrado. Ahora que tú estás por fuera, digamos, de ese cubrimiento del día a día que siempre fue tan abrumador y ves más de lejos todo con otro tipo de distancia y de respiro, ¿evidencias esa soledad de la que se habla de los presidentes? Mi última nota en la silla era como... mencionaba la soledad del presidente. Mencionaba como en medio de su soledad Petro vuelve a recurrir a Laura Sarabia. Y un poco lo que se ha visto en este desarrollo del gobierno es que estas personas como del círculo más cercano han ido saliendo, pues ya sea porque caen por escándalos de corrupción, como pues Ricardo Bonilla, o porque están en otro cargo, como Guillermo Alfonso Jaramillo, o porque están en campaña, como Gustavo Bolívar. Y entonces esos vínculos se van como quemando y se van como reemplazando. Y entonces luego fue Laura Sarabia, pero luego se deteriora la relación. Entonces ahora es Armando Benedetti. Pero sí puede haber algún cambio en
en que esta forma de proceder como extraoficial que siempre había tenido Petro, de tener gente cercana que le trae información que no tiene ningún cargo y que no sale en cámaras, un poco eso sí hoy no está. Hoy el presidente sí está un poco más en manos de quienes sabemos que está. Y ahí sería interesante como reportear hacia adelante eso, que por qué o qué significa también eso, que ya no tenga como esa red de informantes que por su personalidad, digamos, le era tan esencial. Juan Manuel, siempre un placer que estés por acá. Muchas gracias por volver. Bueno, muchísimas gracias, Tati. Y arranca el día con estas movidas. Desde Cesar se cocina una pelea política en la Agencia Nacional de Tierras que se junta con la armada de la lista a la Cámara del Pacto Histórico por ese departamento a 2026. Resulta que la periodista cesarense Katia Ospino acusó a la funcionaria de la agencia y política del pacto, Alexandra Pineda, de quererse quedar con las tierras del departamento que está entregando esta entidad. La pelea política amenaza con la conformación de las listas a la Cámara que el pacto también quiere hacer en coalición. Lea toda esta movida de política menuda en lasillavacia.com. Toda la movida de poder está siempre al aire, en la página, en las redes, en el en vivo y en nuestro canal de YouTube. Y por acá, cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Juana Rubio Tovar y Fernando Cruz produjeron este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana. Espere, no se vaya todavía porque le quiero contar que desde hace un buen tiempo nos llegó esto. Esta es una placa de YouTube que dice que pasamos los 100,000 suscriptores en este canal, pero queremos llegar a los 200,000 y para eso usted nos puede ayudar. Suscríbase, active la campana y esté pendiente de todos nuestros contenidos. Todos los días tenemos nuevos videos para ampliar la información y la discusión política en Colombia. Arrancamos con Huevos Revueltos con Política, siguen las charlas desde la redacción, entrevistas y documentales. No se las pierda, suscríbase y gracias por seguirnos.